Vamos a estudiar, repito, la Mishnah número 7 del capítulo 4 del Pirkei Avot. Pero quiero, aparte de tocar la Mishnah, hablar un poquito de quién es Ra Ismael. ¿Sí? Ra Ismael, de Rabbi Ben Yosef, que escribe la Mishnah anterior, y la Mishnah comienza de esa manera. Hijo de, entonces, por eso es que quiero explicar un poquito quién es este Ra Ismael, del cual no habla la Mishnah, y su padre fue Yosef ben Halafta. Fue uno de los 5 alumnos principales de Rabbi Akiva, que sobrevivió después de la destrucción del templo y lo reconstruyó. Este Rabbi Ismael vive la 5ª generación de los Tanaín, aproximadamente en el siglo II de la era común. Es una época de transición que fue contemporáneo con nada más y nada menos que Rabbi Yehudá Hanasí, quien escribe la Mishnah. ¿Sí? Quien nos trae toda la compilación de lo que conocemos nosotros como la Mishnah es Rabbi Yehudá Hanasí, y Ra Ismael es amigo íntimo de Ra Yehudá Hanasí. Incluso llegan a compartir enseñanzas de su padre Rabbi Yosef, que es quien nos da la Mishnah anterior, el que tuvimos la semana pasada. En el tratado en el Talmud, en el tratado de Baba Metzai 84a, nos da detalles muy humanos sobre la era y la obra, la persona, la forma física de este gran sabio del pueblo de Israel llamado Rabbi Ismael. Este era un hombre, era un Dayan, era un juez, y era un hombre que era muy alto, era muy fuerte, así como narra la Mishnah de Rabbi Eliezer ben Simón. Era físicamente robusto, grande, pero una persona muy humilde y de un corazón muy noble. Hay algunos tratados de la Mishnah en otras partes del Talmud, como en Baba Metzá 83b, que habla sobre Rabbi Eliezer ben Simón, y que da alusión también al rabino Ra Ismael. Estos dos también eran muy amigos, era, como les dije antes, era un juez, era de alguien de mucho estatus, mucho respeto, pero nos viene a dar una enseñanza, y hago la introducción antes de empezar a mencionar la Mishnah. Nos viene a dar una enseñanza que no es desde la teoría, desde la historia del pueblo, sino de una experiencia personal que él vive a causa de, ser Dayan, ser un juez de la destrucción, después de la destrucción del templo en el segundo siglo, donde teníamos tanta persecución, donde estaba liderizado por romanos, que lo obligaron a juzgar muchas veces a su compatriota Yehudí bajo las leyes, no de la Torá ni las leyes de la Mishnah, sino las leyes que ellos establecían. Entonces se hizo de enemigos, de personas que no le tenían mucho agrado, porque imagínate tú, pongamos una época después del segundo templo, donde tuvimos que escondernos en la diáspora, tuvimos que esparcirnos en muchas formas, y que llegara alguien y que nos juzgara bajo unas normativas que nosotros no conocíamos, obligado por el gobierno de esa época. Entonces el Talmud nos da muchas referencias en Baba Metzai 30b, en Megaliá 28, Shabbat 188b, donde Ra Ismael nos enseña ciertas leyes, ciertas experiencias que tuvo a lo largo de su carrera como Dayan, como juez, y que nos resume en la Mishnah del día de hoy diciéndonos: si puedes, quítate de la autoridad, del poder de el juzgar a otros. Y a nosotros eso nos gusta mucho. A nosotros nos gusta ser jueces. Y la Mishnah, el juez, el Dayan, que verdaderamente tenía la autoridad, dice: mejor no entres
en la posición de ser un juez, porque eso te va a causar juramento, te va a causar que estés con algunas personas bien, con algunas personas mal. Dada la introducción a quién era Rabino Ismael Ben Yosef, quiero leer la Mishnah para entrar entonces en el contenido de lo que hoy vamos a analizar, que vamos a estudiar sobre el juzgar a los demás. Y dice Rabbi Ismael, hijo de, así dice la Mishnah, pero ya nosotros sabemos que es hijo de Yosef, que fue discípulo de... No sé... ¿Ah? No. Rabbi Ismael era hijo de Rabbi Ben Yosef. Pero ¿de quién era discípulo Rabbi Ben Yosef? De Rabbi Akiva. El Rabbi Akiva. ¿Por qué es importante? Es importante entender la conexión que hay entre un sabio y otro dentro de la Mishnah para que podamos ver su trayectoria, su historia, su jerarquía, la profesión. ¿Qué les trato de decir? No es lo mismo alguien que es médico, se gradúa de médico, por dar un ejemplo, y vive su carrera como médico, a alguien que dentro de su familia, su abuelo fue médico, su papá es médico, sus hermanos son médicos, su mamá, su papá, sus amigos, todo su entorno tiene que ver con la medicina. Por ende, esa persona desde que nació está escuchando términos de medicina. Lo mismo pasa con Ra Ismael. Ra Ismael era hijo de Rabbi Ben Yosef, quien era discípulo de Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva es uno de los más grandes sabios que ha existido dentro del pueblo de Israel. Entonces vean el target, la realeza, el nivel de maestro que nos está enseñando que ser juez no es algo tan divertido que digamos. Nosotros nos adjudicamos constantemente esa categoría de jueces con otros y le decimos esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, y Ra Ismael nos viene a dar una enseñanza muy bonita para que podamos entender que las palabras que dice no son sencillas, son fuertes, ¿no? Vuelvo a la Mishnah, después que vemos y sabemos quién es Ra Ismael. Ra Ismael, hijo de el que se retiene a sí mismo del juicio, evita ser juez, se quita de encima enemistad, robo y juramento en vano. 3 cosas. Pero aquel que tiene en su corazón la arrogancia y la enseñanza de decidir quién va a ser la ley, este es tonto, un malvado y de un espíritu engreído. Wow. ¿Qué dice la Mishnah en primera instancia? Dice, ser juez de otro, si puedes evitarlo, evítalo. Y ahorita vamos a analizar bajo la estructura del Pardé qué quiere decir verdaderamente, porque obviamente los jueces del pueblo de Israel, los Dayanim, que nos enseñan la halajá, que nos permiten poder establecer órdenes y principios en nuestras acciones legales del día a día. Por ejemplo, si hay que vender un apartamento, vamos donde el rabino, pero el rabino es un dayán, un juez, y este juez nos indica cuál es el valor real, cuál es la intención real de la venta hacia un hermano, hacia otra persona, hacia una empresa. Nos va dando directrices según la estructura halágica de la Torá, y esto es algo muy honorable. Debemos ir a los dayanim cada vez que tengamos una situación de problema, porque ellos nos van a indicar según no tanto una ética y una moral, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esto es una práctica que ha estado desde siempre en el pueblo de Israel. No sé si recuerdan la anécdota en el Taná, cuando van hacia Salomón y la mujer tiene el hijo y las dos están discutiendo sobre el hijo. ¿Es mío o no es mío? ¿Es mío o no es mío? Y ¿qué dice él? En esa época fue una instrucción demasiado devastadora, y le dice, bueno, vamos a picarlo por la mitad y cada uno se queda con una parte. Y así consiguió. La madre verdadera dijo,
No. Yo prefiero que se lo quede. ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué hizo Salomón Amelech en ese instante? Pero no fue ético, fue moral, era algo justo, no, fue inteligente. Los jueces, los dayanín del pueblo de Israel, no a veces nos dan una instrucción lo más moral, lo más legal, y no con esto quiero decir que no son morales o no son legales, sino que son prácticos, nos demuestran, nos sacan a la luz la intención oculta, porque tienen una sabiduría, porque han estudiado mucho el comportamiento del ser humano para poder determinar quién miente y quién no. En un juicio rabínico con un dayán no hay abogados. Está el juez y están las partes. Una parte, la otra parte. El juez determina quién es beneficiado y quién no es beneficiado. No hay abogados. No es como en un tribunal de justicia donde me defienden, sea malo o sea bueno, y el juez después determina quién de los dos tiene más la razón por las pruebas que trajo. No. Aquí vamos a estudiar una forma muy diferente porque es un juez del pueblo de Israel que toma de una forma la autoridad de Geburá de la presencia divina, de Dios. Por eso es que también un juez tiene que tener características de no amante al dinero, no soborno, una persona ética, íntegra, con trayectoria moral que verdaderamente certifique que esa persona no tiene ningún interés personal hacia para poder determinar un juicio. Entonces, la Mishnah que nos dice, el que se retiene a sí mismo de ser juez, de juzgar a otro, este se quita de en sí mismo robo, juramento en vano y enemistades. Qué bueno. Pero aquel que es arrogante en su corazón y enseña y decide que la ley debe estar, es tonto porque se hace enemigo. Es un malvado porque puede que robe y es de un espíritu engreído porque no le importa jurar en vano. Es el equilibrio, una parte con la otra. ¿Cuáles son las tres partes que te evita ser un juez? Enemistad, robo y juramento en vano. ¿Cuáles son las partes que te hacen, que te atribuyes a ti mismo sin ninguna necesidad, si no has pasado por el proceso de convertirte en un dayán verdadero, no juzgues a los demás porque te hace tonto, te hace malvado y un espíritu engreído? Comenzamos con la disertación de lo que nos dice el Pardés en relación a esto que estamos hablando, que ya yo hice un pequeño resumen de lo que verdaderamente es el juez. Entonces, para que hable otro y no hable yo, le voy a designar a que cada uno me lea una de las partes que están escritas en el PDF para poder entrar en profundidad con el tema de por qué no debemos llegar a desear ser jueces de nuestros hermanos. Entonces, ¿Qué nivel? en el Peshá, cualquiera, no importa. Si se lo quiere agarrar. Nivel Pesha. Ajá. Aquí está Pesha. Ajá. El campo minado del tribunal Rabí Ismael nos advierte sobre los riesgos laborales de ser un dayán, un juez. Aunque es una misbah juzgar, es mejor promover el arreglo amistoso. Basharat. El juez se expone a 3 desastres. Eibar, enemistad. El perdedor del juicio suele odiar al juez. 2. Gasel, robo. Si el juez se equivoca y asigna el dinero incorrectamente, ha cometido un robo técnico. 3. Shebuat Shab, juramento en vano. Si impone un juramento innecesario, comparte la culpa del nombre de Dios usando en vano. Sigue. Remes. El juez interior a José, el que retiene. Comparte raíz con José, oscuridad.
alusión. A veces debemos oscurecer nuestra vista para no juzgar la vida ajena. Al dejar de ser el juez de tus amigos y familiares, te quitas el robo de su dignidad y la enemistad, el conflicto interpersonal. Ahóser es Ahóser El que retiene. es alguien que retiene. Y Jóser es oscuridad. Alguien que retiene la oscuridad se asemeja a, no al que se hace el tonto y tapa los ojos para no ver lo que está enfrente y no juzgar, sino aquel que dice, Akadosh Baruj Hu es el juez de todas las cosas, no me corresponde, sobre todo si tengo algún tipo de cercanía con la persona, y es a lo que va el hecho de lo que nos dice el Talmud Babli en el tratado de Ketabot 105b, donde en una oportunidad, resumo la historia, la parafraseo, está en el PDF, pero la parafraseo. Rabbi Ismael relata una historia de una persona que era su jardinero. Sí, era alguien que trabajaba la tierra para él y también tenía un pequeño huertico. Rabbi Ismael era alguien de posición, ¿sí? Tenía una casa muy pudiente y este hombre tenía personas que trabajan para él y le trabajaban en un jardín y parte de la paga o de lo que tenía que reponerle al rab por trabajar la tierra del rabino era que le tenía que dar llevar para Shabbat una cesta de fruta. Cada Shabbat esta persona que era el jardinero del rab le llevaba una cesta de fruta. ¿Sí? En una oportunidad el rab que era juez regular de la zona, iba a trabajar en un juicio un día jueves y se acerca a la persona que era el jardinero de él con las frutas y se las da, y el rab le dice, y qué raro que viniste hoy y no mañana a entregarme la fruta. Y le dice, güey, es que hoy tengo un juicio en su tribunal y para no hacer dos viajes, hacer un viaje hoy y hacer un viaje mañana, decidí traerle la fruta. La respuesta del rab fue asombrosa. Él le dijo, no, yo no te puedo aceptar la fruta. Y ahora que tú me estás diciendo que tienes un juicio en mi tribunal, tengo que designar a otro, porque no puedo estar involucrado con alguien que me estás trayendo una ofrenda. No era una ofrenda, era algo que le correspondía al rabino porque esa persona trabajaba su tierra. Pero era una persona cercana. Sí, pero vamos a ponerlo en este punto, todas las personas en el pueblo eran cercanas al rab porque el rab era el principal de la congregación y todos se acercaban a él. Entonces él era cercano a todos, no es que este era más cercano que otro, ¿no? El punto de lo que nos trae la Mishnah es que vino con una cesta de fruta que no le correspondían ese día, sino que le correspondían para Shabbat, y se las trajo porque él quería ahorrarse el viaje. Pero el rab le dice, no, discúlpame, pero me descalificaste de ser tu juez porque me trajiste una cesta de fruta. Ahora, para ganarse el favor. La pregunta es, si el rab está designando a otros jueces para que lleven el caso y ya él no va a ser el juez y las frutas eran de él y se las tenían que traer para Shabbat, ¿por qué no las aceptó? ¿Por qué no aceptó las frutas si él ya no iba a ser el juez? ¿En qué afectaba entonces al juicio? Que tenía que esperar si era inocente. No. Por el día, porque no era el día que le correspondía. No. Tenía que ser viernes. Vamos a ver lo que nos dice entonces la Mishnah
de lo que Ra Ismael hizo. El Ra Ismael va al tribunal, no acepta la fruta que le correspondían porque era parte de su pago, pero no la acepta. Y cuando está en el juicio, dice, bueno, yo voy a escuchar qué van a decretar las personas que yo asigné al juicio. El jardinero empezó su argumento para defenderse a la acusación que le estaban dando. Y el Rab piensa, no se está defendiendo bien. Si él dijera esto y esto, podría ganar el caso. A lo que el Rab inmediatamente dice que se pierdan las almas de los que aceptan soborno. Porque reflexionó en sí mismo y se dio cuenta que esta persona que él no le aceptó la ofrenda, generó en él una cierta empatía, inclinación a favor de, lo que le estaba trayendo, aunque no lo aceptó. Aunque él no aceptó y no aceptó tampoco ser el juez, dentro de él se despertó el deseo de apoyarle porque esta persona le convenía. Entonces, ¿qué nos enseña la Mishnah en el Drash? En esta, que no es que es una historia real que él vivió, ¿sí? No aceptó la recompensa de este hombre y instintivamente desarrolló una conexión con él, a lo que Ra Ismael dice, hay de aquellos que ganan, que pierda su alma los que aceptan un soborno, porque está yendo en contra de lo que Dios quiere. No puedo, si Ra Ismael, que les estoy diciendo, que era hijo de Rabí Yose, que Rabí Yose era hijo de Rabí Akiva, y Rabí Akiva es uno de los más grandes sabios del pueblo de Israel, cayó en la tentación emocional de ir a favor por lo que se le dio, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que no tenemos esa trayectoria, que no hemos sido instruidos desde niños en esta orden como ser jueces, el Rab no era un muchacho, era un anciano, había vivido toda su vida bajo esta normativa y se dio cuenta que aún siendo de toda esta instrucción, él, si hubiera sido el juez, capaz hubiera estado a favor del jardinero. No nos creamos tan grandes, tan arrogantes, y es a lo que habla la Mishnah. No te creas tan tonto, de decir, yo sí voy a poder, porque yo soy imparcial en mis decisiones, y no importa que sea mi amigo, y no importa que sea mi esposa, y no importa que sea mi hija, y no importa que sea mi hijo, y no importa que sea mi hermano, yo voy a ser imparcial. No, va a ser injusto el veredicto. Debes dejar que otra persona, aunque no te guste el veredicto, sea quien diga qué es lo que se debe hacer. Me recuerda una Mishnah, una enseñanza que recibí de Ra Abraham Cohen, cuando estaba hablando con un Dayan, y él estaba dando una explicación sobre una experiencia que él había tenido, que es algo que está registrado en libros, ¿no?, del pueblo de Israel, pero es una historia que aplica mucho a lo que estoy diciendo, y yo te doy la palabra, ¿sí? Es una historia que aplica mucho a lo que estoy diciendo, porque a veces nos decimos, bueno, eso fue en esa época, ya yo sí puedo. Hace menos de 200 años, que para todo lo que son los sabios del pueblo de Israel y toda la trayectoria es poquito, menos de 200 años, hubo un caso que un juez había escrito un libro. El juez escribió un libro
sobre cómo manejar situaciones y todo lo demás. No importa el punto ahorita de lo que decía el libro. El hecho es que este juez tuvo un problema con otra persona y a las pruebas y a los hechos que estaban manifestándose iba a salir beneficiado el juez y no la persona. La persona, que era un hermano y un yudí, pero era un común, le dice al juez: juez, si vamos al tribunal de aquí, de nuestra ciudad, todos los jueces saben que usted es el juez principal. No va a haber forma de que ninguno de los jueces no vaya a estar ligado emocionalmente a usted, porque usted es el maestro de casi todos los jueces que están aquí. ¿Qué hacemos? Y el juez le dice: tienes toda la razón, vamos a hacer un viaje de 3 días a otra ciudad donde no me conocen, y ahí va a haber un juicio justo y no voy a decir quién soy. Bueno, Baruch Hashem, hacen el viaje de 3 días los dos hombres, llegan a una ciudad, presentan el caso a un juez, el juez se defiende. Bueno, es un juez, sabe todos los puntos y las claves del Talmud y todas las bases para poder decir: no, yo estoy seguro que voy a ganar. En lo que termina todo el argumento, el juez dice que el ganador es la otra persona. El juez acepta el veredicto, se queda callado, se va la persona, él paga lo que tiene que pagar, le paga ahí delante del juez, le paga lo que tiene que pagar, y le dice: juez, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué, si yo traje este argumento, usted dio a favor de otra persona? Y dice: bueno, te voy a decir algo. Todo lo que tú estás diciendo es lo que nos hemos venido tratando en tradición durante siglos. Pero hace un mes me llegó un libro de un sabio, de un rabino, que es juez y que dio unas pautas impresionantes. Y lo que tú estás diciendo, él en el libro lo dice al contrario de lo que tú expresaste. Y no solamente eso, sino que nos trae un refrescamiento de cómo analizar esta Mishnah que tú acabas de presentar. Y el hombre le dice: ¿y cómo se llama el libro? Le da el nombre del libro, y el rabino se echó a reír y le dice: yo soy el escritor de ese libro. A lo que reflexiona y dice: ciertamente, aunque seas tú mismo el que va a tener el favor, puede que se te nuble la Torá verdadera cuando tienes alguna conveniencia y quieras argumentar y quieras tener la razón en el caso que te está pasando. Pero cuando tú eres sincero de corazón para la enseñanza de la Torá y la Mishnah, para la enseñanza de todo lo que compone la verdad del pueblo de Israel, entonces eso va a hacer que tú no pierdas la Torá. Este gran sabio del pueblo de Israel perdió la Torá porque sintió que tenía la razón, se sintió indignado, y hasta sus propias palabras, que habían sido inspiradas por sabiduría de parte de su estudio, de parte del Eterno, en toda su trayectoria como juez, se le olvidó. Entonces no creamos, de verdad, no nos creamos grandes porque eso nos hace tontos, nos hace arrogantes. Es lo que trata de explicarle con la Mishnah y con el ejemplo que le estoy dando, que dio en la clase el rabino Abraham Cohen, que fue muy reconfortante en pensamiento para poder entender que no debemos juzgar a los demás de una forma libre, sobre todo cuando tenemos cercanía con esa persona, y si es a nosotros mismos, no justificarnos en nuestras acciones debido a que conocemos ciertas normas de la enseñanza de los sabios del pueblo de Israel para justificar nuestros hechos negativos hacia otro. Iba a decir lo mismo que la Mishnah nos habla sobre
ser juez y diste un ejemplo, un midrash o algo que sucedió en la vida real, lo mismo aplica para el área de la medicina. ¿Por qué? Porque cuando un doctor está de guardia, Correcto. y resulta que llega una sí, persona claro. enferma, herida, Y es un familiar. y es un familiar, automáticamente lo sacan del caso. Sí. ¿Por qué? Porque esa persona, ese doctor, por Está muy involucrada profesional que emocionalmente. sea, Correcto. va a estar involucrado Sí. emocionalmente. Entonces ahí nos damos cuenta que un médico también puede ser un juez. Sí. Claro, es distinto Claro. la analogía, aunque es Igual a válida, veces en los trabajos. porque lo que trata de decirnos verdaderamente la Mishnah es que cuando estás involucrado emocionalmente de una u otra forma, positivo o negativo, hacia el veredicto que tienes que dar, no creas que tus emociones van a poder ser controladas al 100%. O sea, no seas tonto, no te hagas de un juicio, Reconocer que no es acto. reconocer que no eres apto. Eso es la primera base del juez es: si estoy involucrado de una u otra forma, yo no participo. Ceder a otro ¿qué pasa entonces? Queda la pregunta: ¿qué pasa si no hay más jueces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el único juez eres tú? Ay, ¿cómo se ve? ¿Cómo actuaríamos Que el Eterno si le dé que el Eterno le dé? No, te está enseñando el rey Ismael que el Eterno, aunque te la dé tu emoción, va a romper ese patrón Viaja a otro. ¡Viaja! Lleva ese ¿Cuál es? caso ¿Cuál es? Así sea 3 días. Ve a otro lugar, consigue, busca. La persona que tiene sabiduría va a designar a alguien diferente y va a decir: yo voy a buscar para quedar, no para quedar bien con las Para que sea partes, el justo. sino para que el juicio no sea basado en la emoción. He estado trabajando en un estudio sobre lo que nos enseña el libro del Tania, del pensamiento, del habla y la acción, y cómo alterar el pensamiento, el habla y la acción, poniendo primero la emoción, luego la acción y después el pensamiento, rompe el patrón de la creación correcta. O si yo actúo desde lo que yo considero sin pensar, me va a llevar a un pensamiento de remordimiento o de decir: es que yo soy así, El orden de ego. el El orden de la creación altera el producto. Entonces, la enseñanza el ejemplo que les di fue para que ustedes mismos dieran la respuesta de si hay un solo juez, si hay una sola persona. El que es juez es el quien tiene que buscar a alguien que le ayude a analizar ese caso para que no se vea el involucrado, porque si no, se va a hacer tonto, se va a hacer arrogante. El caso en espera mientras se busca a alguien. Entonces, Según base la Torah, que se. esto es algo que nos debe traer reflexión. Esto es algo que nos debe traer entendimiento de que, a pesar de que queremos, cuando enseñamos Torah, cuando queremos dar un veredicto de algo hacia otras personas, tenemos mucho amor a la enseñanza, tenemos mucho amor a las personas que le enseñamos, pero entiendan que a veces la posición del juez o del maestro que esté dando cierta instrucción en determinado momento va a afectar, sí porque sí, en la relación que puedan tener unos con otros. Entonces, entiendan que cuando de repente son un poquito rígidos, son un poquito serios los maestros, no es por gusto, es por precisamente resguardar esa instrucción, por resguardar esa enseñanza, por resguardar esa verdad de la Torah, que es mucho más importante que a veces una sonrisa,
o un aprecio físico que pueda traer después una mala interpretación al juicio que se va a determinar en cierta ocasión. Entonces, esta parte de la Mishnah que nos viene a dar un estado de conciencia, de entender de que somos humanos sin importar nuestro nivel de estudio, sin importar nuestra cercanía con el Creador, somos seres humanos y que podemos cometer estas faltas, tenemos que resguardarnos. A eso es lo que se refiere verdaderamente el Ra Ishmael cuando dice que si podemos evitar el juicio, lo evitemos, que seamos alguien que entienda nuestras limitaciones emocionales para que no faltemos a lo que la Torá nos manda en ser alguien que se apegue a su voluntad y no que tenga ningún interés personal. ¿Sí? ¿Queda alguna pregunta? ¿Queda alguna duda? Dice de que el que yeshiva estudia Yo estudio con el rabino Daniel Chapán. Lamentablemente por la distancia de que él está en Israel, nosotros estamos en Venezuela, no hay una cercanía presencial para estudiar este tipo de cosas, pero sí por los años que he estado estudiando con él y la instrucción de otros maestros que sí han podido estar en ciertas épocas en mi vida personal, hemos podido llegar a este pensamiento correcto de la instrucción de lo que nos enseñan los sabios del pueblo de Israel. Queremos establecer en Eben Haezer, Caracas, una casa de estudio y es algo que vamos a trabajar el día de Shabbat. Vamos a trabajar en Shabbat, vamos a dar una clase muy especial sobre el verdadero pensamiento de lo que es Mashiach bajo la estructura de la Torá y bajo la estructura de los sabios del pueblo de Israel, para que podamos empezar a establecer un estado de conexión de casa de estudio y de casa de oración. Estamos en esa formulación de tener nuestra propia casa de estudio bajo instrucción rabínica, por supuesto, y no queremos sino compartir con nosotros lo que hasta ahorita hemos adquirido en conocimiento, pero nos falta todavía, sé que tenemos que crecer un poco más, a pesar de que me dedico a esto en cuerpo y mente todos los días. Sé que el llegar al nivel de un rabino, llegar al nivel de un jaján del pueblo de Israel, solamente va a poder ser con una casa de estudio, como están preguntando de dónde está estudiando. Estamos estudiando con Kavaná y con instrucción directa de personas como el rabí Abraham Cohen, el rabino Amran Anijar y el rabino Daniel Chapán en su academia co-creadora. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación en el live, muchas gracias por su participación en la Mishnah del día de hoy. Queda grabada en nuestro canal de YouTube, Torah Amaró, para que puedan verla, los que no la pudieron ver en vivo. Y como les dije, les invito para el live de este Shabbat, que vamos a tener una revelación muy especial con Parashá Bishalach, que nos va a traer una renovación de lo que es el pensamiento del alma Mashiach con la línea de pensamiento de los sabios del pueblo de Israel, no con línea de pensamiento de otras religiones ni de otras culturas, y eso creo que es importante destacar. Saludos, bendiciones para todos. Saludos.